Bueno, las proteínas son las macromoléculas más versátiles de los sistemas vivos y cumplen funciones cruciales en prácticamente todos los procesos biológicos. Funcionan como catalizadores, transportan y almacenan otras moléculas como el oxígeno, brindan apoyo mecánico y protección inmunológica, generan movimiento, transmiten impulsos nerviosos y controlan el crecimiento y la diferenciación. Las proteínas son biopolímeros de aminoácidos y su presencia en los seres vivos es indispensable para el desarrollo de los múltiples procesos vitales que se llevan a cabo en ciertos individuos. Están formados por un gran número de aminoácidos, los cuales están unidos entre sí mediante enlaces peptídicos. Pero a diferencia de lo que ocurre con los otros polímeros que mantienen su estructura lineal, estas largas cadenas se pliegan sobre sí mismas y forman estructuras tridimensionales complejas debido a las interacciones de sus aminoácidos. En función de su estructura tridimensional, las proteínas suelen dividirse en una amplia gama de variedades, pero hoy vamos a hacer enfoque en las proteínas fibrosas y lobulares. Las proteínas fibrosas, como el colágeno, forman largas fibras que se enroscan o trenzan entre sí y por lo tanto constituyen materiales de una muy buena resistencia, una resistencia muy alta. Por lo general, suelen ser insolubles en agua. Luego tenemos las proteínas globulares, como la albúmina, que se asemejan a una esfera. Son compactas, poseen cierta movilidad y son solubles al agua. Y en ellas se distingue una zona exterior, la cual se encuentra en contacto con el agua, y es en donde se ubican los aminoácidos hidrofóbicos, que además de evitar el contacto con el agua, establecen interacciones que estabilizan la estructura proteica. Cabe recalcar que la conformación tridimensional que adoptan las proteínas está íntimamente ligada a la función que desempeñan en el organismo. Esto se debe a la disposición de los diferentes grupos funcionales que condicionan la capacidad de interacción de la proteína con otros grupos y compuestos. Así, las proteínas son capaces de cumplir numerosas funciones. Por ejemplo, primero tenemos la función estructural. Forman estructuras capaces de soportar gran tensión continua, como un tendón o el armazón proteico de un hueso o un cartílago. También pueden soportar tensión de forma intermitente, como la elastina de la piel o de un pulmón. Además, forman estructuras celulares como la membrana plasmática o los ribosomas. Continuamos con la función de movimiento-contracción. La actina y la miosina forman estructuras que producen movimiento, mueven los músculos estriados y lisos. La actina genera movimiento de contracción en muchos tipos de células de animales también. Luego tenemos la función de transporte. Algunas proteínas tienen la capacidad de transportar sustancias como oxígeno o lípidos o electrones. Continuamos con la función de reserva energética, la cual consiste en proteínas grandes, generalmente con grupos fosfatos, sirven para acumular y producir energía si se necesita. Y luego tenemos la función homeostática, que consiste en regular las constantes del medio interno, tales como el pH o la cantidad de agua. Luego tenemos la función defensiva. Las inmunoglobulinas son proteínas producidas por linfocitos B e implicadas en la defensa del organismo. Continuamos con la función hormonal. Algunas proteínas funcionan como mensajeros de señales hormonales, generando una respuesta en los órganos blancos. Luego tenemos la función enzimática, que son que las enzimas funcionan como biocatalizadores, ya que controlan las reacciones metabólicas, disminuyendo la energía de activación de estas reacciones. Hay que destacar que las proteínas no están formadas a partir de una sola sustancia. En cambio, hay muchísimas proteínas diferentes en un organismo, o incluso en una sola célula. Vienen en todos los tamaños, formas y tipos que puede imaginar, y cada uno tiene un trabajo único y específico. Algunas son partes estructurales que dan forma a las células o le ayudan a moverse, mientras que otros actúan como señales, flotando entre las células como mensajes en una botella. Otras son enzimas metabólicas que unen o rompen biomoléculas que necesita la célula. Las proteínas se encuentran entre las moléculas orgánicas más abundantes en los sistemas vivos y son mucho más diversas en estructura y función que otras clases de macromoléculas. Una sola célula puede contener miles de proteínas, cada una con una función única. Aunque sus estructuras, al igual que sus funciones, varían mucho, todas las proteínas están formadas por una o más cadenas en aminoácidos. Con esto dicho, introducimos a la escena a los aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas que poseen un grupo amino y un grupo carboxilo. Se unen entre sí mediante enlaces peptídicos y proteínas y se clasifican en esenciales si deben ser incorporados a nuestra dieta y no esenciales si son sintetizados por el organismo. Al representar la estructura general de estas moléculas, R es una cadena lateral característica de cada aminoácido, también llamada radical o residuo. Esta cadena lateral puede ser alifática o aromática y puede contener grupos básicos, ácidos o neutros.
Existen cientos de radicales y por lo tanto cientos de aminoácidos diferentes, pero solo 20 forman parte de las proteínas presentes en la mayoría de los seres vivos, y su código genético tiene pequeñas modificaciones y puede codificar con otros aminoácidos. Existen diversas formas de clasificar a los aminoácidos. Muchas de ellas se basan en las propiedades de la cadena lateral, aunque también pueden clasificarse según la manera en la que hayan sido obtenidos. Por un lado tenemos a los aminoácidos esenciales. Nuestro cuerpo no puede producir aminoácidos esenciales, estos deben ser obtenidos de una fuente externa, generalmente a través de alimentos o suplementos, y la mayoría de las personas tranquilamente pueden obtener suficientes aminoácidos esenciales a través de sus dietas. Los aminoácidos esenciales son la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Mientras que los no esenciales son aquellos que nuestro cuerpo produce naturalmente a lo largo del día, ya sea que ingerimos o no alimentos que los contienen. Los aminoácidos no esenciales son la alanina, asparagina, ácido aspartico y ácido glutámico. Ahora vamos a hablar acerca de las propiedades de los aminoácidos. Una de ellas es la isomería. Al poseer un carbono simétrico, los aminoácidos poseen isomerías. Existe una forma D y otra forma L. Los isómeros D poseen en proyección lineal el grupo amina hacia la derecha del carbono simétrico, mientras que la isomería L presenta el grupo amina a la izquierda del carbono simétrico. Existen isómeros ópticos. Las moléculas que desvían la luz polarizada a la derecha se denominan dextrógiras y se representan con el signo más positivo. Las moléculas que desvían la luz polarizada a la izquierda se denominan levógiras y se representan con el signo menos, negativo. Ahora vamos a pasar a las propiedades químicas. Los aminoácidos presentan cargas y pueden captar o ceder protones al medio dependiendo del pH de la disolución en la que se encuentren. Si la disolución es ácida, los aminoácidos captan protones y se comportan como una base. Si la disolución es básica, ceden protones y se comportan como un ácido, y por tener este comportamiento, se dice que los aminoácidos son anfóteros. Ahora pasamos a los péptidos. Los péptidos son moléculas formadas por aminoácidos unidos por enlace peptídico. El número de aminoácidos puede oscilar entre 2 y 100, y más de 100 aminoácidos se considera una proteína. Incluso si el número de aminoácidos es menor que 100, el peso molecular es mayor a 5.000 daltons, entonces la molécula sería una proteína de todos modos. Cada proteína de sus células consta de una o más cadenas polipeptídicas. Cada una de estas cadenas polipeptídicas está formada por aminoácidos unidos entre sí en un orden específico. Un polipeptídico es como una palabra larga que se deletrea con letras de aminoácidos. Las propiedades químicas y el orden de los aminoácidos son clave para determinar la estructura y función del polipeptídico y la proteína de la que forma parte. Pero, ¿cómo se unen realmente los aminoácidos en estas cadenas? Los aminoácidos de un polipéptido se unen a sus vecinos mediante enlaces covalentes conocidos como enlaces peptídicos. Cada enlace se forma en una reacción de síntesis de deshidratación, condensación, en pocas palabras. Durante la síntesis de proteínas, el grupo carboxilo del aminoácido al final de la cadena polipeptídica en crecimiento reacciona con el grupo amino de un aminoácido entrante, liberando una molécula de agua. El enlace resultante entre los aminoácidos es un enlace peptídico. La formación del enlace peptídico entre dos aminoácidos es un ejemplo de una reacción de condensación. Dos moléculas se unen en un enlace de tipo covalente, con la pérdida de una molécula de agua, y el producto de esta unión es un dipéptido. Bueno, voy a hablar de las estructuras de las proteínas. Estas se dividen en 4 fases: la estructura primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. La estructura primaria viene determinada por la secuencia de aminoácidos en la cadena proteica, es decir, el número de aminoácidos presentes y el orden en que están enlazados. Las posibilidades de estructuración a nivel primario son prácticamente ilimitadas, un montón. Como en casi todas las proteínas existen 20 aminoácidos diferentes. El número de estructuras posibles viene dado por las variaciones con repetición de 20 elementos tomados de n en n, siendo n el número de aminoácidos que componen la molécula proteica. Como consecuencia del establecimiento de enlaces peptídicos entre los distintos aminoácidos que forman la proteína, se origina una cadena principal o esqueleto, por decirlo de una forma, a partir del cual emergen las cadenas laterales de los aminoácidos. Los átomos que componen la cadena principal de la proteína son el número de grupo amino, condensado con el aminoácido presente. El C es igual a partir del cual emerge la cadena, y el C del grupo carboxilo que se condensa con el aminoácido siguiente.
Por lo tanto, la unidad repetitiva básica que aparece en la cadena principal de una proteína es NHCCO. La C es carbono. La estructura secundaria de las proteínas es el plegamiento que la cadena polipeptídica adopta gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico. Los puentes de hidrógeno se establecen entre los grupos CO y NH del enlace peptídico, el primero como aceptor de H y el segundo como donador de H. De esta forma, la cadena polipeptídica es capaz de adoptar formaciones de menor energía libre y por tanto más estables. Bueno, ¿y estas cuáles son? Son la hélice alfa, que es una estructura helicoidal dextrogira, es decir, que las vueltas de hélice giran siempre hacia la derecha. Adquieren esta conformación proteínas que poseen elevado número de aminoácidos con radicales grandes o hidrofilos, ya que las cargas interactúan con las moléculas de agua que la rodean. La estructura se estabiliza gracias a la gran cantidad de puentes de hidrógeno que se establecen entre los aminoácidos de la espiral. Después la otra es la hélice colágeno. Esta presenta una secuencia típica compuesta por la repetición periódica de grupos de 3 aminoácidos. El primer aminoácido de cada grupo es GLY y los otros dos son PRO o hidroxfolina y un aminoácido cualquiera GPX. Y por último, las láminas betas o láminas plegadas, que son regiones de proteínas que adoptan una estructura en zigzag y se asocian entre sí estableciendo uniones mediante interacciones intercatenarios. Todos los enlaces peptídicos participan en estos enlaces cruzados, confiriendo así gran estabilidad a la estructura. La forma en beta es una conformación simple formada por 2 o más cadenas polipeptídicas paralelas que corren siempre en el mismo sentido, o 14 estructuras y propiedades de las proteínas antiparalelas que corren en direcciones siempre opuestas, al contrario de las otras, y se adosan estrechamente por medio de puentes de hidrógeno y diversos arreglos entre las radicales libres de los aminoácidos. Después está la estructura terciaria, que es la disposición tridimensional de los átomos que componen una proteína, concepto equiparable al de la conformación absoluta en otras moléculas. La estructura terciaria de una proteína es la responsable directa de sus propiedades biológicas, ya que la disposición espacial de los distintos grupos funcionales determina su interacción con los diversos ligandos. Para las proteínas que constan de una sola cadena polipeptídica, que carecen de estructura cuaternaria, la estructura terciaria es la máxima información estructural que se puede obtener. Esta estructura se divide en 2 tipos. Las proteínas con estructura terciaria de tipo fibroso, en las que una de las dimensiones es más grande que la otra, que las otras dos, como por ejemplo el colágeno, la queratina del cabello o la queratina del cabello. En este caso, los elementos de la estructura secundaria pueden mantener su estructura y propiedades de las proteínas, su ordenamiento sin recurrir a grandes modificaciones, tan solo introduciendo ligeras torsiones longitudinales como en las hebras de una cuerda. Después están las proteínas con estructura terciaria de tipo globular, que son más frecuentes, en las que no existe una dimensión que predomine sobre las demás, y su forma es aproximadamente esférica. En este tipo de estructuras se suceden regiones con estructuras al azar, acomodamientos y estructuras supersoniales. Y por último, la estructura cuaternaria, que deriva de la conjunción de varias cadenas peptídicas que, asociadas, conforman un multímero que posee propiedades distintas a las de sus monómeros componentes. Dichas subunidades se asocian entre sí mediante interacciones no covalentes, como pueden ser los puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas o puentes salinos. Para el caso de una proteína constituida por 2 monómeros, un dímero puede ser un homodímero. Si los monómeros constituyentes son iguales, o un heterodímero, si no lo son. En cuanto a uniones covalentes, también pueden existir uniones tipo puente disulfuro entre residuos de citosina situados en cadenas distintas. En proteínas con estructura terciaria de tipo fibroso, la estructura cuaternaria resulta de la asociación de varias hebras para formar una fibra o soga. La miosina, la tropomosina o la tropomosina constan de 2 hebras con estructura de hélice enrolladas en una fibra hebrojoica. La A, queratina del cabello y el fibrogénio de la sangre presentan 3 hebras en cada fibra levogénica. El colágeno consta de 3 hebras helicoidales levogénicas que forman una fibra
dextrogira. La fibroína de la C presenta varias hebras con estructura de hoja B orientadas en forma antiparalela. Pero, ¿qué pasa cuando varias proteínas con estructura de tipo globular se asocian para formar una estructura de tipo cuaternario? Pueden haber varios monómeros que son exactamente iguales, como en el caso de la fosfoglucosamarasa o de la hexoquinasa. Muy parecidos, como en el caso de la lactalo-deshidrogenasa, con una estructura distinta pero con una misma función, como en el caso de la hemoglobina. Estructural y funcionalmente distintas, que una vez asociadas forman una unidad funcional, como en el caso de los aparatos transaminasa. Una enzima con 6 subunidades con actividad catalítica y 6 con actividad reguladora. Bueno, como se ve en el PowerPoint, toca hablar de las asociaciones de las proteínas. En muchos casos, las proteínas se asocian con otros grupos de biomoléculas para formar estructuras supramoleculares de orden superior y que tienen un carácter permanente. Se pueden dar asociaciones entre proteínas o de estas con otras biomoléculas. La asociación entre proteínas. Las proteínas alfa y beta tubulina forman unos dímeros que se ensamblan formando filamentos huecos, enormemente largos llamados microtúbulos, cuya función es fundamentalmente estructural, ya que forman parte del citoesqueleto de las células, del centriolo y de los cilios y flagelos. La asociación entre moléculas y otras biomoléculas. La asociación con los azúcares, que es cuando las proteínas se asocian con azúcares, pueden originar asociaciones supramoleculares como los proteoglicananos o los peptidoglicananos. O cuando se asocian con lípidos, que es cuando se asocian con lípidos y pueden originar asociaciones supramoleculares como las lipoproteínas del plasma sanguíneo y las membranas biológicas. Y por último, cuando se asocian con ácidos nucleicos, que es cuando la proteína puede originar asociaciones también supramoleculares, pero en este caso como son los ribosomas, nucleosomas o un virus, por ejemplo. Por último, voy a hablar de las propiedades de las proteínas. Las propiedades que manifiestan las proteínas dependen de los grupos radicales de los aminoácidos que la componen. La solubilidad, que es que los radicales de los aminoácidos permiten a las proteínas interaccionar con el agua. Si abundan radicales hidrófobos, la proteína será poco o nada soluble en el agua. Si predominan los radicales hidrófilos, la proteína será soluble en el agua. La especificidad, que aparece como consecuencia de la estructura tridimensional de la proteína. La especificidad puede ser de función si la función que desempeña depende de esta estructura, o de especie, que hace referencia a la síntesis de proteínas exclusivas de cada especie. Y por último, la desnaturalización, que es cuando la conformación de una proteína depende del pH y de la temperatura de la disolución en la que se encuentre. Cambiando estas condiciones puede cambiar la estructura de la proteína. El cambio de pH produce cambios en las interacciones electrostáticas entre las cargas de los radicales de los aminoácidos. La modificación de la temperatura puede romper puentes de hidrógeno o facilitar su formación. Si el cambio de estructura es reversible, el proceso para hacerlo reversible se llama naturalización. Este es el final de la presentación de proteínas. Mi nombre es Elena Sánchez y mi compañero es Augusto Vigne. Esperamos que la hayan disfrutado. Hasta la próxima.